Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. Ganarlo y merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Buenos días Centro Familiar Cristiano. Qué lindo es poder estar juntos un domingo más. Y yo, como ven, me preparé mi cafecito, seguramente ustedes igual, están allí compartiendo algo. Damos gracias a Dios que podemos estar en la zona de Nuevo Delta, Nordelta como iglesia trabajando, y sos muy bienvenido si te conectás por primera vez. Creemos que Dios tiene algo especial para vos, para mí, y por eso le damos lugar al pastor que nos comparta la palabra que Dios le ha dado para hoy. Bueno, acá estamos después de, como decía Miriam, después de haber adorado juntos al Señor. Qué bueno es que podamos estar ahora listos, preparados nuestro corazón para recibir una palabra de parte de Dios. Y esta mañana quiero compartirles un mensaje que me ha dado el Señor, que lo he titulado Con problemas, pero plenos.
porque la realidad es que siempre vamos a pasar por problemas. El domingo pasado, para quienes estuvieron viéndolo, el mensaje del domingo pasado fue, el título fue Creando armonía en el conflicto. Es decir, en medio del conflicto, esos ruidos que tenemos, vivimos, dijimos, en una sociedad conflictiva, con diferentes conflictos, pero todos esos ruidos los podemos tomar con la ayuda y con la gracia de Dios para poder crear armonía. Pero esta mañana he titulado el mensaje Con problemas pero plenos, porque más allá de que vivamos en un mundo con conflictos, la realidad es que vamos a pasar por distintos problemas, por distintas circunstancias a lo largo de nuestra vida. Y nos va a tocar de repente enfrentar situaciones inesperadas. Esas situaciones inesperadas que nos hacen a nosotros estar de repente como frente a un cruce de caminos y estar ahí parados frente a esa realidad tal vez que nos está tocando vivir, como la pérdida de un ser querido o cercano, alguien a quien amamos mucho, o esa situación también que nos toca vivir de repente cuando la realidad económica cambió, perdimos el trabajo, la situación es otra. Entonces nos encontramos frente a esas circunstancias, frente a ese cruce de caminos, con todo lo inesperado que nos puede ocurrir en la vida, en la salud. De repente la salud está afectada y entonces nos cambia todo. Y frente a esa realidad, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Esa es la pregunta esta mañana. ¿Qué hacemos frente a esos cambios de circunstancias? ¿Hacia dónde vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a avanzar? ¿De qué manera lo haremos? El apóstol Pablo escribe en el mismo libro de Romanos que vimos el domingo pasado, pero un par de versículos más adelante, en Romanos 5:3, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y en otra versión, en la palabra PDT, en la palabra de Dios para todos, dice Pablo el mismo pasaje, pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. En el primer versículo, en la versión NTV, decíamos que esas dificultades nos ayudan a desarrollar resistencia. Y es lo primero que quisiera que esta mañana podamos ver. En las dificultades desarrollamos nosotros resistencia. Pablo lo que nos está queriendo decir es que debemos alegrarnos cuando enfrentamos pruebas o dificultades. Pero alguien podría decirme, pero qué irónico que es el apóstol Pablo, que se alegre él, porque cuando yo estoy pasando por dificultades no me genera ningún tipo de alegría. Claro, pero Pablo dice justamente esto porque él decía que desarrollamos resistencia en esos momentos. Y es interesante que quienes menos pueden soportar las dificultades son esas personas a las que de alguna manera se las ha malcriado o, por decirlo de otra manera, fueron criadas con demasiado cuidado o cuidados en exceso. Entonces son esas las personas que después les cuesta enfrentar esos momentos difíciles, esas dificultades en la vida. Y el problema está cuando quienes les estaban ayudando ya no estén. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Quién va a solucionarle el problema si estaban acostumbradas a que alguien les solucione todo y esa persona ya no está? ¿Qué va a pasarle a esas personas? Por eso es que Pablo está diciéndonos: nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Desarrollar resistencia es
de gran utilidad en la vida. Desarrollar resistencia es esa capacidad de resiliencia que nos permite levantarnos cuando la vida nos da un golpe, cuando las circunstancias nos golpean, algo nos da un golpe, la capacidad de resiliencia, esa capacidad de desarrollar resistencia es la que nos permite levantarnos nuevamente y seguir adelante, seguir avanzando. Y de esto entonces es importante porque no terminamos noqueados. Como cuando en el boxeo a alguien le dan un golpe y lo noquean y queda ahí tirado en el piso. Bueno, lo que Pablo nos está diciendo con esta porción de Romanos es justamente que para evitar quedar noqueados, tirados en el piso cuando pasamos por problemas o dificultades, nosotros podemos desarrollar resistencia, esa capacidad entonces de no quedar en el piso noqueados, esa capacidad que Dios te quiere dar para que te levantes cuando te toca enfrentar una situación difícil, la pérdida de alguien querido, la situación económica que cambió, la economía que varió, la salud que se vio afectada, esa capacidad de poder levantarte y no quedarte en el piso, no caer en un estado de desánimo, de depresión, donde de repente comenzamos a ver la vida en tonos oscuros y no podemos ver nada en tonos claros. Parece que todo se ve en oscuridad, pero no. Dios quiere que nosotros desarrollemos capacidad de resistencia. Por eso el título del mensaje, con problemas pero plenos. Podemos estar pasando dificultades, pero plenos. Por eso Pablo dice, pero hay más. Podemos sentirnos felices cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. En los sufrimientos desarrollamos entonces paciencia. Y claro, Pablo dice, podemos sentirnos felices en medio de los sufrimientos. Y acá volvemos a decir, bueno, pero este Pablo que es masoquista, porque yo cuando sufro no me siento feliz. ¿Cómo es que Pablo puede decir semejante cosa? Bueno, claro, a nosotros nos cuesta ser felices cuando estamos pasando por momentos difíciles, por dificultades, por sufrimientos, pero cuando estudiamos la vida de Pablo, nos damos cuenta que él realmente pasó por muchísimos sufrimientos. Pablo fue un hombre que estuvo encarcelado, fue azotado, pasó por naufragios, lo golpearon y lo dejaron lo daban por muerto, por eso lo dejaron ahí tirado, porque pensaron que ya le habían quitado la vida. Él pasó por muchos sufrimientos y es él el que nos dice, podemos ser felices en medio de los sufrimientos, ¿no? Pero si uno se pone a ver un poco la biografía de Pablo, encontraríamos que uno podría decir, miren, este hombre realmente en sus días de juventud no parecía ser un hombre que haya desarrollado la paciencia, ¿no? En medio de los sufrimientos, como está diciendo en este pasaje, ¿no? Porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Pablo parecía ser un hombre con poca paciencia cuando estudiamos la biografía de él, al menos en sus días de juventud. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué es bueno ser pacientes? ¿Por qué es bueno? ¿En qué nos beneficia ser pacientes? Veámoslo de este modo. No existe absolutamente ninguna medicina que cure o sane nada como la paciencia frente a distintas o diversas circunstancias que nos toca o nos va a tocar enfrentar en la vida. Vivimos como sociedad a nivel mundial, vivimos un momento histórico, no hablo de la pandemia, sino vivimos un momento histórico en el que la paciencia parece carecer de sentido en medio de este fenómeno de la inmediatez tecnológica. Entonces parece que todo es inmediato. Sin embargo, aprender a esperar
Es decir, ser paciente me permite a mí ser responsable, feliz y pleno. Sí, claro. Y entonces ser responsablemente feliz y pleno. Y vos me podrías decir a mí, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Veámoslo, veamos algunos beneficios de esto de ser paciente, que es lo que Pablo nos trata de decir con este pasaje. Que siendo pacientes aceptamos el ritmo de la realidad. Porque la verdad es que la realidad tuya, mía, la de todos nosotros, a veces no corre o no fluye, no avanza al ritmo que vos o yo quisiéramos que avance, pero es la realidad, hay una realidad y tal vez querés que vaya más acelerado o menos acelerado, pero hay una realidad que supera lo que vos quisieras o lo que yo quisiera. Entonces, si nos dejamos llevar por la impaciencia, corremos el riesgo de tirar por la borda cualquier avance personal o logro personal por el simple hecho de que no está dándose tal o como nosotros quisiéramos que se dé, y por ahí estamos tirando todo por la borda o perdiendo un trabajo o perdiendo una circunstancia o perdiendo una relación porque no estamos queriendo que sea tal o cual porque queremos que sea de una manera determinada y se está dando de otra manera. Por otro lado, entonces, por medio de la paciencia, entrenamos nuestra propia tolerancia con la realidad. Ahora, también hay algo que nos ayuda a la paciencia en cuanto a la actitud personal, porque a medida que vamos creciendo, descubrimos esta verdad. La realidad es es la que es, o sea, hay una realidad, es la que es, y a veces no es la que yo quisiera, es la que en realidad es, la que nos está tocando vivir. Y lo deseemos o no, sin embargo, nosotros tenemos mucho que aprender en términos de actitud. La realidad es una sola, o es la que nos está tocando vivir, o la que te está tocando vivir, pero pocas virtudes contienen tanta fortaleza como la paciencia que nos permite afrontar mejor una situación difícil. Por supuesto, debemos ser conscientes que incluso la paciencia tiene un límite y es fundamental que vos y yo podamos analizar en qué situación debemos ser pacientes y cuando llega el momento en que tenemos que dejar de esperar, porque esperar carece de sentido, ¿no? Eclesiastés dice en el capítulo 3, versículo 2 y el 7, un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, ¿no? Entonces, hay algo que tenemos que aprender. Nos ayuda a educar el carácter. La paciencia te ayuda, a vos, me ayuda a mí, a educar el carácter. ¿Cuántas veces hemos visto que personas impacientes suelen envidiar a aquellas personas que tienen actitudes que son pacientes, ¿no? Y sin importar cuál sea nuestra realidad hoy, nos va a ayudar a educar nuestro carácter si aprendemos a fortalecer o a que la paciencia pueda crecer dentro de nosotros. A veces creemos que la paciencia es el patrimonio innato de alguna persona en particular, porque vemos que hay personas que tienen, pero vos y yo, cualquiera, podemos desarrollar la paciencia si tenemos la intencionalidad de hacerlo, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, es decir, tus circunstancias personales, mis circunstancias personales, podemos nosotros a través de ellas tener o aprender, o es esa oportunidad, si querés de esa manera, esa oportunidad que nosotros podemos marcarnos como objetivo en medio de esa situación difícil a hacer que la paciencia en nosotros crezca. Bueno, la paciencia también nos ayuda a otras cosas como
baja el nivel de estrés, porque el estrés y la impaciencia van de la mano. No es que lo va a evitar de todo, pero nos puede ayudar. La impaciencia no solo baja el estrés, la paciencia es también una manera de poder inspirar a los demás. Qué importante es de repente en una situación familiar, si alguien dentro de la familia, cuando se está viviendo un momento de dificultad, de estrés difícil, si hay alguien que tiene esa capacidad de traer a la familia un momento de tranquilidad, de templanza, traer serenidad, qué bien hace eso a la familia. Entonces, es una inspiración para los demás también, podemos ayudar a los demás. Ahora, para concluir entonces, Romanos 5:3 que leímos recién, podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Entonces, con problemas, pero plenos. Con problemas, pero plenos. Y ejercitamos la paciencia. Y para hacer como un resumen del mensaje de hoy, la paciencia, ¿en qué nos beneficia? Aceptamos el ritmo de la realidad, mejoramos nuestra actitud personal, nos ayuda a educar el carácter, alcanzamos nosotros sabiduría a través de la paciencia, baja el estrés e inspira a los demás. Qué importante entonces es tener en cuenta estas palabras del apóstol Pablo. ¿Qué te parece si ahí donde estás ahora tomamos un breve instante y oramos para que el Señor nos esté ayudando en medio de las situaciones difíciles? Podemos vivir con problemas, pero plenos. Padre, en este momento te ruego que esta palabra se pueda hacer realidad en cada uno de nosotros, que vos nos ayudes realmente a poder aprender en medio de los sufrimientos a ser pacientes, aprender que en medio de los problemas podemos vivir plenos, porque vos sos aquel que nos fortalece, que nos ayuda, y también danos esa conciencia de qué importante es desarrollar la paciencia, y a veces los sufrimientos y los problemas nos permiten desarrollarla, y eso termina siendo un beneficio para nuestra vida y también para la vida de los demás. Por eso, gracias te doy. Bendigo la vida de cada uno de los que está escuchando en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Qué bueno, qué buena palabra que tenemos para esta semana, que Dios nos trajo para esta semana, con problemas pero plenos. Así que ese sea tu eslogan en esta semana, que podamos decir: Señor, más allá de los problemas, más allá de todo, me siento pleno en vos y descanso en vos. Déjanos ahora tus motivos de oración, va a aparecer un mail acá, déjanos los motivos de oración, escribinos por las redes sociales, en privado, que durante toda la semana vamos a estar orando. Así que no dudes en compartir tus motivos de oración. Y es un tiempo para poder ofrendar, es un tiempo para poder darle a Dios, para poder tomar sus promesas. Mejor es dar que recibir, y poder hacerlo con un corazón alegre, como dice su palabra. Así que aquí también están los datos para que puedas ofrendar, que puedas darle a Dios con gratitud. Te animo y que tengas una hermosa semana, una semana bendecida, una semana donde podamos ver la mano de Dios. Con problemas, pero plenos. Adelante. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy aprenderemos sobre Mateo 6, 25, 26, donde Jesús nos dice que busquemos primero el reino de Dios. Historias de la Biblia. No te preocupes. Este es Jesús, ¡Heyo! quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Jesús hizo muchas cosas increíbles. Él enseñó a todos sobre el amor de Dios. Sanó a la gente de sus enfermedades e inclusive calmó las tormentas. Un día, Jesús estaba hablando a miles de personas. ¡Hey, Jesus! Cuando alguien le preguntó sobre el dinero,
Él les contó una historia y trató de explicarle a la gente que nuestro tesoro no está en la tierra, sino en el cielo. Luego se dirigió a uno de sus discípulos y dijo: por eso les digo, no se preocupen sobre la vida diaria, ya sea si tiene suficiente comida para comer o suficiente ropa para vestir. La vida es más que comida y el cuerpo más que el vestir. Yes. Mira los cuervos. No plantan, ni cosechan, ni almacenan alimentos en granero, porque Dios los alimenta. Y ustedes son mucho más valiosos para Dios que cualquier ave. Yeah, I think so. ¿Crees que por preocuparte por algo se puede añadir un solo momento a tu vida? Y si la preocupación no puede hacer algo tan simple, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Good point. Mira los lirios y cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan. Ni siquiera Salomón, el gran rey de Israel, en toda su gloria se vistió tan bien como ellos. Y si Dios se encarga tan maravillosamente de las flores que están aquí hoy y mueren mañana, ciertamente cuida de ustedes. Y no se preocupen por lo que deben comer o beber. Okay. Muchas personas se preocupan por estas cosas, pero Dios sabe lo que necesitamos. Busquen el reino de Dios sobre todas las cosas y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no tengan miedo. Cuidar de ustedes y darles su reino hace a Dios feliz. Así que compartan lo que tienen con los demás y ayuden a los que necesiten. There we go. Thank you. Sorry, hi. Entonces almacenarán tesoros en el cielo, y cuando su tesoro está en el cielo, está seguro. Ningún ladrón podrá robarlo, Whatever. y nada puede destruirlo. Donde quiera que esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Por tanto les digo, no se preocupen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6:25. Busca primero el reino de Dios y todo será añadido. Mateo 6:33. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, y nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Mateo 6:26. Bueno, chicos, ya vimos el video y aprendimos que siempre tenemos que confiar en Dios y que no nos preocupemos por nuestros problemas, porque Dios siempre está en nuestros corazones y que tiene el control de nuestras vidas. Siempre tenemos que buscar el reino de Dios. Que tengan una buena semana. ¡Chao!